Bueno, que efectivamente, catalanes en Córdoba, tenemos el caso Montilla, es el inverso, es un cordobés en Cataluña. Bueno, vamos a ver, si se acuerda usted, la última vez que habíamos pasado por Córdoba, habíamos dejado allí un califa omeya elevado por los bereberes que se llama Suleimán, que le había puesto en el trono el conde de Castilla. Pero las cosas distaban de haberse apaciguado. Mientras Castilla se desentendía ya de lo que pasaba en el problema musulmán, de repente hace su irrupción en el mapa otro protagonista. ¿Quién? Los condados catalanes, que también van a pisar Córdoba. Lo que pasa es que el verdadero protagonista de esta historia seguramente no son los condes Ramón y Armengol, sino un general eslavo del que ya hemos hablado aquí antes, el general Vadid. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurrió. Tal y como estaba el mapa del califato, desgarrado por varios sitios, el conflicto podía estallar en cualquier parte. Recordemos muy sucintamente cómo estaban las cosas. En Córdoba, un califa puesto por los bereberes con el auxilio de las tropas castellanas, Suleimán. En Toledo, un califa de la minoría árabe, Muhammad. En Medinaceli, un general eslavo que se había hecho fuerte en el bastión de la Marca Superior, Vadid. Los bereberes de Suleimán tenían fuerza militar y poseían Córdoba, pero nadie más les apoyaba en el califato. Los árabes de Muhammad controlaban el poder en la mayor parte del territorio, pero no estaban en condiciones de alinear una fuerza militar eficiente. En cuanto a Vadid, solo era un general, es decir, no podía auparse a la cumbre del poder, pero la fuerza militar mejor organizada era precisamente la que él tenía bajo su mando. ¿Cuál era el factor decisivo en este momento, en plena guerra civil? No la legitimidad política, ciertamente, sino la fuerza militar. Por tanto, la pieza clave del mapa era el general Vadid. Vamos a hablar un poco de este Vadid, que era un personaje singular. Vadid era un eslavo, recordemos. Eso quiere decir que era un guerrero europeo, quizá franco, quizá germano, quizás incluso español, que en su día había sido apresado y hecho esclavo por los moros y que después, como guerrero al servicio de los moros, había escalado puestos en el ejército musulmán, convirtiéndose al Islam hasta conseguir la libertad. Hemos de pensar, por tanto, en un profesional de la guerra, inteligente y osado y sin duda ya muy veterano en este momento, año de 1010. En cierto modo, su situación recuerda a la del viejo general Ghalib, que hemos visto aquí semanas atrás, con la diferencia de que Ghalib actuó en un contexto de recomposición del paisaje político del califato, mientras que a Vadid le estaba tocando el duro paisaje de la descomposición. En todo caso, sus bazas eran las mismas: talento militar, autoridad natural y un ejército que le era absolutamente fiel. Y él, por su parte, era absolutamente fiel al califa. El drama de Vadid, no obstante, era que ya no sabía a qué califa ser fiel. Su califa, Gisán II, ya no estaba. Había abdicado. Lo había hecho en 2 califas distintos en el breve espacio de un año. ¿A cuál entregar ahora esa fidelidad? Pues a Vadid, por rango y por tradición, le resultaba insoportable la idea de que el califato quedara en manos de los bereberes, esos advenedizos traídos por Almanzor. Por eso rechazó en su momento aliarse con Suleimán. Tal y como estaban las cosas, no le quedaba más que una opción: apoyar a Muhammad, que al fin y al cabo, pese a sus ostensibles defectos, era el califa aceptado por la aristocracia árabe. Y mientras apoyaba a Muhammad, el general se guardaría en la manga las bazas suficientes para no perder la cabeza. Bueno, ¿y qué se proponía realmente Vadid? Este es uno de los muchos misterios de esta época del califato, donde los escombros ocultan muchísimas cuestiones vitales. Las crónicas moras resumen las pretensiones de Vadid con una fórmula: restablecer la autoridad. Bueno, pero ¿eso qué quiere decir exactamente? Hay quien piensa que el veterano general solo quería reponer a Muhammad en Córdoba. Otros creen que su verdadero propósito era instalar un régimen militar semejante al de Almanzor. Otros todavía, que en realidad solo le movía su deseo de venganza contra los bereberes, que con ayuda castellana le habían derrotado reiteradas veces. Y otros, en fin, sospechan que Vadid apuntaba a un nuevo candidato califal, con ayuda de los árabes y muladíes de la región de Córdoba. Bueno, fuera su propósito cual fuere, el hecho es que Vadid tenía a su disposición fuerza militar, pero no era suficiente. Necesitaba apoyos y a obtenerlos se empleó. Este es el paisaje que impulsa a Vadid andando el año 1010 a mandar una embajada a los condes catalanes. Su objetivo de momento solo es devolver a Muhammad al poder, cosa que no puede lograr sin auxilios militares. Suleimán lo ha hecho antes apoyándose en Castilla. Él, en nombre de Muhammad, lo hará apoyándose en esos otros cristianos, los de los condados de Barcelona y Urgel.
Podemos imaginar la cara que pondrían nuestros condes al saber que el jefe moro de Medinaceli, el poderoso Badid, les pedía socorro. Podemos imaginar también que la petición no sería un llamamiento angustiado, sino más bien una propuesta de negocio. Si los condes catalanes ayudaban en la tarea, él, Badid, el jefe militar de la Marca Superior, la principal amenaza que pesaba sobre las tierras catalanas, se abstendría de atacar y respetaría la frontera de la repoblación. Era una oferta que los condes catalanes no podían rechazar. Los condes catalanes, ¿quiénes eran? Bueno, Ramón, conde de Barcelona, Armengol, conde de Urgel, eran los hijos de Borrell II. Desde el año 992 ambos regían los condados catalanes. Habían heredado el gobierno con unos 20 años los dos. Ahora los dos se acercaban a los 40 y tenían ante sí una aventura formidable. Armengol era un típico paladín europeo, de cultura carolingia e intensa piedad religiosa. Había viajado a Roma 2 veces y consta que empujó a sus caballeros a peregrinar a Santiago. Armengol conocía bien a los moros, los había combatido numerosas veces. En una de esas ocasiones, frente al castillo leridano de Albesa, cayó preso de los sarracenos. En cuanto a Ramón, el de Barcelona, nadie había sufrido como él los embates musulmanes. Y cuando intentó levantar la cabeza en la expedición ilerdense de 1003, la respuesta fue una nueva y brutal aceifa de Abd al-Malik. Lo hemos contado aquí. Bueno, ahora había llegado la hora de la venganza. Los condes catalanes concentraron a sus huestes en Montmagastre, en Lérida. Desde allí se encaminaron a Toledo, donde les esperaba Badí. Entre unos y otros reunían más de 40.000 hombres, fuerza suficiente para acabar con el califa bereber Suleimán. El contingente marchó contra Córdoba. El encuentro decisivo tuvo lugar en el castillo de El Bacar, pocos kilómetros al norte de Córdoba. Era el 22 de mayo de 2010. Los bereberes combatían solos. Los 100 caballeros castellanos que Sancho dejó en Córdoba se habían marchado tiempo atrás. En la batalla cayó el conde Armengol de Urgel. Los bereberes quedaron desarbolados. El califa Suleimán huyó hacia Levante en dirección a Játiva, mientras los bereberes evacuaban Córdoba a toda prisa. La capital del califato quedaba abierta para Muhammad y para los catalanes. Dice las crónicas que la visita catalana a Córdoba fue cualquier cosa menos amable. Fue el mayor saqueo que hasta entonces había sufrido la ciudad. Bueno, y es que no cuesta mucho imaginar los sentimientos que podían pasar por la cabeza de aquellos hombres. 25 años atrás, recordemos, el condado de Barcelona había sido literalmente arrasado por Almanzor. Seguramente entre los guerreros de Ramón y Armengol habría alguno que vivió aquel desastre en primera persona. Todos ellos, en cualquier caso, habían crecido en el recuerdo de la catástrofe y en el odio al enemigo que un día sembró sus tierras de muerte y de cenizas. Por lo que las crónicas nos han contado, sabemos que en la España cristiana la memoria de Almanzor perduró largo tiempo como la huella del mismísimo demonio, y hay que conceder que a nuestros antepasados no les faltaba razón. En fin, el caso es que la revancha solo podía ser implacable. Bueno, y así volvió de nuevo Muhammad II al trono de Córdoba. Hablamos de catalanes, y así los catalanes pisaron por primera vez en son de victoria la capital del califato. A partir de este momento, los condados de Barcelona y de Urgel van a encontrar vía libre para extender la repoblación de sus territorios hacia el sur. En cuanto a Córdoba, tampoco la solución Muhammad iba a ser duradera. La guerra civil musulmana todavía iba a conocer nuevos y más sangrientos episodios. Lo veremos la semana que viene en La Estrella Polar.